Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles, un caluroso miércoles 14 de diciembre de 2016. Comienza una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita. Y vamos a comentar cómo está la economía, cómo ha pasado la coyuntura, qué pasa con la reunión de la FED, qué pasó ayer con la reunión del Banco Central, el estreno en el Banco Central de Mario Marcel junto a Axel Christensen, director de estrategia de inversión para Latinoamérica e Iberia de BlackRock. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. Muchas gracias por venir. Muy bien. Hace tiempo que no aceptabas la invitación. Nos tenías bien votado. No, votado no. Obligaciones laborales, mucho viaje me toca por mi responsabilidades, así que de todas maneras, mucho gusto estar de vuelta acá. De todas maneras te vamos a preguntar de esos viajes y hacia dónde tienen que ir las inversiones. Yo creo que eso es interesante para nuestros auditores. Comenzamos con las bolsas que en el día de hoy han estado bien malas, si analizamos, por ejemplo, el Nikkei avanzó pero casi plano, un 0,02, el Hang Seng también arriba, un 0,04, Shanghái abajo, un 0,77, en Europa todas abajo, FTSE 100 de Londres 0,15, CAC 40 de París 0,61, DAX alemán un 0,19, IBEX 35 de España más profundo aún 1,18%. ¿Qué habrá pasado ahí? Una mezcla de cosas, también ha habido una alza bastante sostenida de muchos mercados, así que no es poco usual que se vea un poquito de toma de utilidades. Esto se llama la toma de utilidades. Y nos vamos a Estados Unidos, que parece que también ha habido una toma de utilidades. Cuando ayer hablábamos de los máximos históricos del Dow Jones, tenemos que hoy cae en un 0,20, el Standard & Poor's también desciende un 0,12 y Nasdaq también baja un 0,11%. A nivel local, el IPSA está bajando un poco más, un 0,69%, y el IJPA también desciende un 0,67%. ¿Qué pasó con el cobre? Bajó. Hoy día la bolsa de metales de Londres quedó en $2.60, bajó un 0,52%. ¿Y qué pasó con el dólar? Terminó al alza, 4,7 pesos. Yo me imagino que a la espera de la reunión de la Reserva Federal, donde el 100% ya de las apuestas hablan de un alza de tasas. Vamos a tener que poner el ojo o escuchar o leer entre líneas para ver cuál es el sesgo. Ayer el sesgo del Banco Central de Chile fue expansivo. De eso te voy a preguntar, Axel. Comencemos con eso, ¿te parece? Porque los operadores financieros bajan la expectativa del dólar y lo sitúan en 6,55 y también hablan de un IPC cercano al 0 en este mes. Bueno, eso es consistente con lo que tú recién mencionabas. El Banco Central tomó la decisión de no variar las tasas, las mantuvo en el 3,5% que lleva hace algún tiempo, pero la novedad aquí cambió el sesgo, el tono del comunicado que acompaña la decisión, que hace de alguna manera anticipar que ya el 2017 podrían venir algunas bajas. No demasiado, nosotros no hay demasiado espacio para que el Banco Central baje las tasas significativamente, entre otras cosas porque recién lo mencionaba, en Estados Unidos va en el sentido contrario, y eso, digamos, de alguna manera le raya un poquito el marco de cuánta maniobrabilidad podría tener el Banco Central acá en Chile, pero sí podría haber un espacio con este nivel de inflación. Ya estamos dentro del rango meta, recordemos que costó que volviera dentro del rango meta, pero también de alguna manera alertada por las bajas cifras de crecimiento que hemos tenido en el último tiempo, que han alarmado a muchos analistas, incluyendo algunas clasificadoras de riesgo por ahí que pusieron ahí a Chile en el foco de atención recientemente. Exactamente, estamos hablando específicamente de Fitch Ratings, que fue la que puso a Chile con una nota más o menos negativa, y hoy día habló el ministro de Hacienda con respecto precisamente a ese tema. ¿Qué fue lo que dijo específicamente esta clasificadora de riesgo? Fitch recorta la perspectiva de Chile a negativa por la desaceleración y el deterioro fiscal. Y ahí salió a decir el ministro Valdés, con todo lo que le ha costado mantener la regla fiscal, con todo lo que ha costado no mantenerla, porque estructuralmente ajustarse el presupuesto, salió a defender que obviamente que Chile está haciendo lo posible y va en esa línea. Efectivamente, una clasificadora importante, una de las tres grandes, hay más clasificadoras, pero de las tres más grandes, acaba de poner
una alerta. Esto es como, no sé, como un alumno que de repente se saca buenas notas y el profesor le dijo, mira, te sacaste el 7 esta vez, pero se nota que no estás estudiando tanto, y hay una nota ahí de alerta. Y como tú señalabas, Paulina, menciona el bajo crecimiento, que se ha vuelto algo más persistente, por un lado, y por otro lado, precisamente por ese bajo crecimiento no había una capacidad de que la economía, por su propia, digamos, dinamismo, pueda solventar los mayores gastos fiscales, y hemos empezado a incurrir en un mayor déficit que a su vez ha implicado tener que endeudarse más. Hay un aceleración del gasto público Así en los es. últimos 10 años. Fitch precisamente llama la atención sobre eso. Dice, mira, Chile tiene una situación fiscal sólida, tiene reservas, tiene nuestro fondo soberano, rescata esos puntos, pero lo que le preocupa es decir, mire, usted estaba en cierta situación cuando yo le subí la clasificación hace algunos años atrás a más que tiene Fitch, pero ya esa realidad usted ya no la tiene, entonces preocúpese en recuperarla. Y precisamente lo que más nos llama la atención es que dentro de todos los países que están en la misma categoría de riesgo que Chile que ha experimentado el deterioro más rápido, y eso nos preocupa. Ya llega a un 25,2. Es una medición, la evolución de la deuda pública, es la que hace Fitch desde el año 94. Así es. Así que esto es una llamada de atención. Hay algunas cosas que el gobierno, o sea, esto de alguna manera yo creo que le da mucha validez a lo riguroso que ha sido el ministro de Hacienda, empecinado, dirán algunos, digamos, parlamentarios de su propia coalición, en que se respete la austeridad fiscal, en medir los gastos, porque efectivamente el endeudarse muy rápidamente no es una buena cosa. Y uno diría, bueno, ¿qué me importa a mí? Digamos, ¿qué consecuencia práctica tiene un aumento o un deterioro más bien de la clasificación de riesgo? Bueno, al final de cuentas va a repercutir en qué tasa de financiamiento, a qué tasa se podría endeudar Chile al buscar recursos en los mercados internacionales, y no solamente el país, sino que las compañías chilenas están muy, digamos, amarradas a la clasificación de riesgo y obviamente las condiciones de crédito que obtenemos como país. Así que si uno analiza, es muy relevante. Por ejemplo, Axel, si uno analiza las condiciones de crédito o los créditos que ha tomado no solo Chile, sino que también Codelco, empresas importantes en el exterior, las tasas han sido extremadamente bajas, precisamente por lo que tú analizas. Así es. Entonces, y Chile de alguna manera está en un sitial privilegiado, es el país que tiene mejor clasificación de riesgo en la región. Para que tengan una idea cuáles son nuestros pares en cuanto a clasificación de riesgo, vamos a encontrar países como Israel, países como algunos países, China tiene la misma clasificación, a más, según Fitch. Estamos por sobre Japón, por ejemplo, estamos por sobre, a sorpresa de muchos, sobre España, sobre Portugal, sobre Italia, que tienen peores clasificaciones de riesgo, y eso se ha logrado a punta de una política fiscal muy prudente. Bueno, esos países, por ejemplo, España o Japón, tienen una deuda fiscal que supera el 100% de su producto. Entonces, obviamente que eso también es lo que toman en cuenta las distintas clasificadoras de riesgo. Claro. Ahora, ¿por qué de alguna manera nosotros nos mostraron esta tarjeta amarilla mucho antes de llegar a los niveles de endeudamiento que tiene un país como Japón o España? Es porque Chile tiene mucho menos diversificadas sus fuentes de ingresos. Y por lo tanto, a diferencia de España, que tiene actividad, digamos, manufactura, tiene actividad comercial, turismo muy relevante, Chile somos muy dependientes del ciclo de las materias primas, y en particular del cobre, y eso nos hace mucho más vulnerables, y por lo tanto el aguante que tenemos con respecto a ciclos en baja de precio de materias primas es mucho, nos deja mucho más expuesto. Entonces, en ese sentido, las clasificadoras nos dicen sí, no hay que hacer necesariamente comparaciones de nivel de deuda con otros países sin tomar en cuenta que su fuente de ingreso es bastante más concentrada. Hasta hace algunos años el cobre era casi más del 50%. Ahora ha bajado la proporción, pero sigue estando dentro del 40 y tantos % de importancia, ¿no es cierto?, para el producto. Si bien este alza en el precio del cobre en el último tiempo a $2.60 viene muy bien
no solo para las cupríferas nacionales, sino que también para el ingreso, el erario fiscal, es decir, para el ingreso de nuestro país. Obviamente que, como dices tú, hay una luz de alerta, y cuando el precio del cobre bajó, ¿te acuerdas que se decía hay que buscar otras áreas en las cuales Chile sí sea productivo? Tú tocaste el tema de España y el turismo. Yo he sabido que hay políticas bien interesantes con respecto al desarrollo del turismo en nuestro país. Nosotros tenemos, o sea, imágenes increíbles o postales increíbles que podemos exportar. Yo creo que ahí hay un desafío, es un área de servicio muy importante. Otra área de todo lo que tiene que ver con, yo siempre lo digo, es la exportación de inteligencia. Nosotros tenemos un know-how muy importante no solo en el cobre, sino que en los recursos naturales, por ejemplo, toda la industria acuícola, toda la industria forestal. O sea, hay una exportación de inteligencia que se puede hacer, y hay que poner el acento precisamente en eso. Así es un desafío muy relevante. En algún momento, digamos, cuando por ejemplo se discutió todo esto del royalty, este impuesto específico a las actividades extractivas como es la minería, se discutió mucho el interés de enfocar esos recursos precisamente a desarrollar otros sectores para ir diversificando nuestra matriz de producción. Y sin embargo, los resultados han sido, yo creo que, menos que satisfactorios. La verdad es que son áreas que son difíciles. Hay países que le dedican parte importante de sus recursos públicos, incluso a desarrollar áreas de tecnología. Tenemos países, digamos, que hace algunos años incluso tenían ingresos per cápita bajo Chile, y me estoy refiriendo a países como Corea del Sur, que a través de una inversión y un esfuerzo de una política muy constante y muy perseverante han podido terminar siendo líderes en tecnología. Bien sabemos, por ejemplo, en telefonía celular, marcas coreanas muy conocidas, en lo que es electrodoméstico, industria automotriz, pero fue el resultado de años de esfuerzo, de inversión, que de alguna manera uno quizás quiere que se produzca en Chile, pero a veces se echa de menos mayor perseverancia, mayor esfuerzo en que eso se pueda lograr. Y por ejemplo, Corea del Sur tiene índices de educación muy importantes. Yo creo que ahí está la calidad de la gente que hay en Corea, viene de una educación muy, muy importante, y ahí es donde nosotros también tenemos que privilegiar, de todas maneras, esa calidad, que es lo que nos hace falta para ser más productivos y para poder estar dentro de los estándares internacionales. Incluso lo que tú mencionabas, ni siquiera en aspirar a desarrollar industrias que no tenemos, el mismo turismo que tú mencionabas, Paulina, que Chile tiene infinitos recursos, digamos, para ofrecer, muy atractivos, pero por ejemplo a uno le llama la atención la falta de capacidades, digamos, en idiomas que tienen muchas de las personas que se desempeñan en el sector de servicios turísticos. El encontrar gente, por ejemplo, que hable más de 2 o 3 idiomas es realmente difícil, y eso limita obviamente la capacidad que tenemos de recibir turistas, a diferencia de otros países en que eso está mucho más compenetrado en los habitantes, el saber más idiomas. Bueno, sin lugar a dudas, desafíos en lo que es el desarrollo productivo de nuestro país. No dejar de mencionar, por ejemplo, que con Corea del Sur, que tenemos un acuerdo con ellos, se abrieron a negociar nuevamente. Leía también la nueva presidenta de la Direcom hablando sobre este nuevo acuerdo que se haría para que accedan otros productos, otras frutas nuestras a un mercado tan importante como es el de Corea del Sur. Hacemos una pausa, estoy conversando con Axel Christiansen, él es director de estrategia. Es largo tu cargo, les tengo que leerlo, pues si no lo digo bien. Director de estrategia de inversión para Latinoamérica e Iberia de BlackRock. Hacemos una pausa, ¿te parece, Axel? Perfecto, gracias. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos, incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes, y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestra visión. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl.
Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera junto a Axel Christensen, director de estrategias para inversión para Latinoamérica e Iberia de BlackRock. Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos al mundo, un poco a partir de una noticia que hoy día leí en el diario Pulso, por ejemplo, las 5 fuerzas que moverán al dólar en 2017, Brasil, Europa, TPM, es decir, tasa de política monetaria, cobre y tasas de la Fed. Hoy día es un día clave, en unas pocas horas más, es decir, tipo 4 de la tarde, la Fed va a entregar su comunicado. Ya se da por contado que va a subir la tasa de un 0,5 a un 0,75 en Estados Unidos, pero es importante ver el sesgo. Como ayer era importante ver el sesgo en el Banco Central de Chile, que lo cambió de neutral a expansivo, vamos a ver qué pasa con la señora Yellen en el día de hoy con respecto al alza de tasa en Estados Unidos. Bueno, efectivamente, una noticia largamente esperada. Yo creo que quizás no ha habido un movimiento de la Fed que haya sido, sería una gran sorpresa que imagínate que hiciera otra cosa, o que subiera más, que es poco probable que no hiciera nada, pero el mercado está anticipando y la Fed en sus declaraciones previas, distintos gobernadores han indicado que ya es momento. Eso nos traería a la segunda subida en 12 meses. Recuerden que la última vez, que fue la primera vez que subieron tasas después de la crisis financiera, que fue el diciembre del año pasado, y muestra, de alguna manera, muestra la gradualidad con la cual se ha tomado el tema de ajustar las tasas de vuelta a niveles más normales, o sea, tener tasas cercanas a cero, incluso los niveles actuales, demuestra de alguna manera los esfuerzos que están haciendo los bancos centrales como para generar mayor dinamismo, y que llevaría precisamente a que el Banco Central de Estados Unidos cambie y suba la tasa en 25 puntos básicos. Es precisamente porque los últimos cifras, ya sea si vamos repasando cifras de crecimiento, de empleo y de inflación de Estados Unidos, apuntan a que ya estamos en una situación más normal. Fíjate que hoy día salió una noticia que no es tan buena con respecto a Estados Unidos. ¿Tú crees que algo incidirá? Por ejemplo, la producción industrial en el mes de noviembre cayó en un 0,4% después del alza que tuvo en el mes de octubre. Sí, yo creo que es difícil que ellos puedan verse afectados por una señal puntual. Hay una tendencia mucho más marcada en cuanto a evolución del mercado laboral. Por ejemplo, los salarios han empezado a acelerarse también. Todo, de alguna manera, sí que uno pensaría que la Reserva Federal, ¿no es cierto?, que la presidenta Yellen tiene como una especie como de checklist, ¿no? Y probablemente tiene todos los checks listos como para subir. Pero como tú mencionabas, quizás el foco de atención de muchos analistas y economistas no va a ser tanto en la subida en sí, sino en dos cosas relevantes. Hay una conferencia de prensa, esta es una de las reuniones de la Reserva Federal en que la presidenta Yellen da una conferencia de prensa y puede expandir un poquito más respecto a las razones que hay detrás. Y también hay una actualización de las proyecciones de crecimiento que la Reserva Federal actualiza cada trimestre también. Entonces van a estar muy atentos en, cuál van a ser las palabras que entregue Yellen, tratar de entender, el 2016, una sola alza, que nos depara el 2017. Además, en un escenario con un presidente nuevo que ha hecho anuncios que van en la línea de rebajar impuestos y de aumentar el gasto fiscal en inversión en infraestructura, que podría tener incidencia en inflación, en mayor crecimiento, y que posiblemente llevan a la Reserva Federal ya no tardarse 12 meses en subir la próxima vez, sino que empezar a apurar el tranco. Y ahí esas luces que nos pueden entregar hoy día y con las proyecciones va a ser muy relevante y pueden mover los mercados en las siguientes horas. ¿Puede subir el dólar? Podría subir el dólar si es que se muestra un poquito más inclinado a subidas más rápidas. También respecto a la misma lectura que ellos puedan dar respecto a cuál es el ritmo que está tomando la economía americana. Ya sin estos incentivos que al menos de corto plazo significa una rebaja de impuestos en Estados Unidos. Recuerden que Trump en la campaña anunció rebajas de impuestos tanto a las personas como a las empresas, que generaría tanto un aumento de consumo como un aumento de la inversión. Y volvería ese fenómeno que estábamos discutiendo antes del programa, que se llama la reflación, es decir, aumenta el crecimiento y aumenta la inflación. Así es. Y ese es un escenario que el mercado ya está anticipando. Las tasas han subido, el bono del Tesoro americano desde el punto mínimo que alcanzó este año, que fue en julio. Están llegando al 3% ya. Están acercándose al 3%, han subido 100 puntos básicos, que es mucho, y eso lo hemos visto, cómo repercute ese cambio de precios en instrumentos de renta fija, en los fondos mutuos, en los fondos de pensiones, sobre todo el fondo E, que va registrando esta variación de valores de los instrumentos de renta fija.
Se habla del efecto China. ¿Tú crees que puede ser una maniobra con respecto a este aumento de las tasas en Estados Unidos? Respecto a las consecuencias que pueda tener sobre las tenencias que tienen Sí. los chinos, es posible, aunque ellos han hecho un esfuerzo importante en diversificar su base de inversiones. Recuerden que China es uno de los principales, si no el principal acreedor de Estados Unidos, y por eso, digamos, cuando se ha hablado del riesgo de que digamos que se active una política proteccionista en lo comercial de Estados Unidos, yo lo miro con un cierto, digamos, lo tomo con un grano de sal, porque, digamos, todos sabemos que China es un socio, digamos, potente, digamos, que es capaz de mirarle los ojos, digamos, directamente a Estados Unidos al momento de negociar. Distinta quizás es la situación de México, que es mucho más asimétrica esa relación. No, y ya han habido ciertos guapos, como se dice. Así es, obviamente que Trump, cuando habla, ¿no es cierto?, cuando llama a la presidenta de Taiwán, eso no le gustó para nada a China, y dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Usted va a desconocer una tradición de reconocer a una sola China? Y ahí, bueno, todos sabemos los dimes y diretes de Donald Trump con respecto a su política exterior. Y finalmente, bueno, yo creo que él está demostrando las dotes de negociador que al menos le gusta siempre alardear de ella. Vamos a ver qué tipo de resultado. Una cosa es negociar en el plano empresarial y otra cosa es en el plano de relaciones internacionales. Digamos, no necesariamente son los mismos tipos de protocolos o idiomas. Habrá que ver el resultado final. Y incluso es bien interesante, yo creo que hace tiempo que no se veía a un presidente electo, ni siquiera en ejercicio todavía, que dé tanta noticia, cuando falta todavía más de un mes. Exactamente, el 20 de enero. Así es. Bueno, ayer causó también alto revuelo con la designación que hace este petrolero cercano al Kremlin, elegido por Trump como secretario de Estado, Rex Tillerson. Fue nominado para ocupar este cargo más alto de la diplomacia estadounidense. Pero obviamente que sabemos esta cercanía con Vladimir Putin despierta ciertos reparos en los congresistas en Estados Unidos. Sabemos que es un cargo que tiene que ser ratificado por el Senado y ahí podría tener un traspié Donald Trump con respecto a este secretario. Y en ese sentido, yo diría que en general, al menos el inicio de la presidencia de Trump va a ser una interesante como especie de prueba de estrés de la institucionalidad política de Estados Unidos. ¿Cómo van a funcionar estos como los americanos llaman los chequeos y balances, los checks and balances, con respecto a cómo evitar que en este caso el presidente tenga un poder total y el Congreso en este caso, a pesar de que tiene mayoría republicana, pueda de alguna manera cuestionar o pedir antecedentes adicionales? Ya han aparecido algunos líderes republicanos un poquito reacios a una persona que si bien yo creo que no desconocen que tenga experiencia. Probablemente si hay un ejecutivo de una empresa privada que tiene experiencia en relaciones internacionales, el jefe de una petrolera como es ExxonMobil, digamos, pero esta cercanía, entiendo que incluso en algún momento se le dio algún tipo de premio, reconocimiento por parte de Rusia como un amigo, digamos, que claramente no es quizá una posición tan cómoda, precisamente tomando en cuenta las últimas acusaciones de que Rusia habría intervenido de alguna manera en la campaña. Entonces, situación compleja, pero vamos a ver cómo funcionan estas instituciones que interesantemente vienen desde prácticamente más de 200 años en Estados Unidos en su constitución. Vamos a ver cómo se pone un poquito a prueba con este presidente inesperado como es Donald Trump. Exactamente, lo que sí es un personaje muy destacado y por eso el Financial Times lo designó como el personaje del año en este 2016. Y sin lugar a dudas Donald Trump lo es. ¿Tú te hubieras imaginado a Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Ya yo creo que el 2016 nos dejó curado de espanto con respecto a qué posibilidad. Era poco Dilma probable. Dilma Rousseff fuera de Brasil. Claro, eso era claro. Si uno lo miraba con respecto a la popularidad que ella gozaba en su primer periodo, era muy inesperado ver que el Reino Unido hubiese tomado la decisión de salirse de la Unión Europea. No sé, uno suma y sigue en un montón de distintas sorpresas, así que uno como que ya se empieza a no sorprenderse por nada. Vamos a ver que efectivamente hasta qué punto, de nuevo, un afuerino, una persona que no tiene trayectoria política, que no tiene experiencia política, que puede ser un hándicap para él, pero vamos a ver qué
digamos, qué otro tipo de aportes puede traer de su historial en la parte empresarial. Axel, ¿qué pasa con las inversiones ya en esta última mes del año Sí. y la proyección para el 2017? Porque obviamente que se habla de cautela, se habla de ciertos resguardos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué recomiendan? Bueno, mencionaba precisamente el término reflación y ese es un poquito el mantra que nosotros estamos utilizando mirando hacia el 2017. ¿Qué significa eso? Significa que precisamente van a haber ciertos sectores que se benefician, y déjame darte un par de ejemplos, y otros que no se van a desempeñar tan cómodamente en este escenario nuevo. ¿Qué es lo que pasa en los mercados financieros cuando vemos que las cosas en cuanto a el crecimiento económico y la inflación empiezan a crecer, a incrementarse? Bueno, lo estamos viendo ahora, las tasas de interés empiezan a anticiparse estos movimientos, anticipando dos cosas: que la Reserva Federal, como discutíamos recién, empiece a subir un poquito más rápidamente la tasa, pero también anticipando que probablemente Estados Unidos, porque va a entrar en una situación de estímulo fiscal mucho más activo, va a tener que emitir más deuda, y por lo tanto también eso afecta cómo se van a, digamos, ver las tasas de más largo plazo, y es precisamente lo que señalábamos de cómo han subido los papeles de 10 años más de 100 puntos básicos. En ese escenario, y déjame darte un ejemplo, hay sectores que se ven algunos beneficiados y otros más perjudicados. Cuando han subido las tasas de interés, habían muchos tipos de inversiones que hasta el momento la utilizábamos para sustituir los bajos rendimientos que nos entregaban los bonos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de sectores? Los sectores de altos, que son empresas estables, que pagan altos niveles de rendimiento, muchas veces altos dividendos. Sectores como en Estados Unidos de sanitarias o de servicio público, que se llaman las utilities, en general están resintiendo este cambio de tasa de interés. Por otro lado, los bancos, que sí se benefician cuando empiezan a subir las tasas de interés, básicamente porque su margen, es decir, lo que ganan entre la tasa que prestan dinero y lo que captan dinero del público, ese margen va a ir aumentando y por lo tanto los ingresos también pueden ir subiendo. Entonces vemos cómo este nuevo escenario nos va a permitir ir distinguiendo sectores que se benefician versus otros que no se benefician mucho. Otro de ellos, por ejemplo, el ligado a la infraestructura. Tal con cual. Los planes que ha anunciado Donald Trump de hacer un gran plan de reactivación por Así ese es. lado. O por ejemplo empresas más pequeñas en Estados Unidos porque están menos expuestas a exportaciones, exportan menos y la fortaleza del dólar le pega, digamos, de manera negativa a las empresas grandes que derivan sus ingresos en una participación mayor fuera de Estados Unidos. Así que hay una serie de aspectos a considerar en este nuevo escenario de reflación. Y se nos acabó el tiempo. Axel, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy aquí en Mirada Financiera. El gusto es mío, Paulina, que estés muy bien. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.